Hola, en esta sesión hablaremos sobre las medidas, que es un tema bastante importante para la física y es tan importante que nos vamos a remontar un poquito en la historia y vamos a recordar a un personaje conocido como Lord Kelvin, que fue un importante físico inglés que contribuyó con ideas y tecnología clave para el desarrollo de la máquina de vapor. Como ustedes saben, seguramente en sus lecciones de historia les han comentado que a partir de la máquina de vapor el mundo cambia, fue una revolución. De hecho, de ahí en esta época dice, bueno, empieza la revolución industrial. Es algo tan revolucionario como en nuestros días tal vez lo haya sido el internet, ¿no? En aquel tiempo lo fue la máquina de vapor y este personaje contribuyó a su desarrollo. Además de muchos pensadores y científicos que coincidieron, ¿verdad? Entonces, platicamos sobre esta persona porque nos dice la historia que él comentaba que para hacer ciencia era completamente necesario hablar en cantidades precisas y en unidades de medida, ¿sí? Porque de otra manera, si tú expresas algo y no lo utilizas estos conceptos, lo único que estás expresando es tu opinión. Fíjense qué interesante, porque, por ejemplo, bueno, ahí oyen que está mi hija hablando y es que estoy aquí cerquita donde tiene sus juguetes y miren, por dar el ejemplo, yo podría decir con este ejemplo, esta cuchara es pequeñita, pero fíjense que solamente, si lo digo así, solamente estoy dando mi opinión, porque a lo mejor para un bebé, pues tiene el tamaño justo, ¿sí? Y si pudiera expresarnos su opinión, diría, no, esta es la de tamaño que a mí me conviene, es la de mi tamaño justo. La que tú usas es una cuchara muy grandota. ¿Se fijan? De esa manera, sin decir cantidades y unidades, lo único que decimos es nuestra mera opinión, ¿sí? Que es muy diferente a si yo digo, esta cuchara mide una cantidad de 7.5 centímetros, ¿sí? Por ahí es lo que ha de medir esta cuchara, ¿sí? Y entonces ya no queda la opinión, así hablamos en ciencia y la física, como lo habíamos comentado la clase anterior, la física es una ciencia, tenemos que hablar pues en cantidades y unidades. Entonces, seguramente nos estaríamos preguntando, entonces, ¿qué son las medidas? Y me están hablando que vamos a hablar con medidas y unidades. ¿Qué es una medida o hacer una medición? Fíjense bien. Una medida es una comparación de algo que conocemos en comparación de algo que queremos conocer o describir, ¿sí? Entonces, de tal manera podemos hacer diferentes comparaciones con diferentes cosas que conocemos. Pero hay, por ejemplo, algunas medidas conocidas, ¿sí? Fíjense bien, por ejemplo, aquí yo puedo sacar mi cinta métrica y hacer la observación de cuánto es un metro. Entonces, ¿para qué me va a servir este metro? Pues
Por ejemplo, que quiero decir, ¿cuál es el largo de la cortina? Bueno, pues hago la comparación de la medida conocida contra la que quiero describir. Entonces, ¿se fijan? Una medida es tan simple como hacer una comparación, ¿sí? Entonces, puedo utilizar esta cinta, alguna vara, así como vemos en las tiendas de telas, ¿sí? Que mide 1 metro, otra regla, algo así como esto, fíjense bien. Y entonces con esto puedo hacer comparaciones de lo que conozco contra lo que quisiera describir. Bueno, entonces esa es la medida. Entonces, como les digo, las medidas como son comparaciones. Desde tiempos antiguos, estas comparaciones se han venido haciendo, ¿sí? Y entonces, no siempre fueron como hoy. Se cuenta, nos dicen los historiadores que, por ejemplo, gracias a que empezó la gente a utilizar una misma medida, podían comunicarse mejor y desarrollar incluso tecnología. Por ejemplo, se dice que los antiguos egipcios fueron tal vez los que primero utilizaron una medida estandarizada. Es decir, que la gente que pertenecía a ese imperio utilizaba esa misma medida, ¿sí? En todo el imperio. A esa medida se le conocía como la vara. Y entonces se supone que seguramente sería la medida de la vara o del cayado que utilizaba el emperador. Y entonces fue que dijo, miren, esta va a ser la medida, claro, en su idioma, ¿verdad? No sé cómo sonaría, pero dijo así, algo así, ¿no? Entonces esta va a ser la medida y es la que vamos a utilizar en el imperio, ¿sí? De tal manera que aquí a kilómetros y kilómetros de distancia se llevaban esa medida, ¿sí? Entonces tiene una importancia muy grande ese hecho. ¿Por qué? Porque ahora podían comunicarse con esa misma medida. Pues que la pirámide aquí va a medir tantas varas. Bueno, pues ya tenían la medida de la vara estandarizada. O sea, que todos tenían esa misma medida. Y, a ver, no, pues esta es una provincia más chiquita y no los dejen hacer de tantas varas sus monumentos. Son más chiquitos pues, porque obviamente tienen que sobresalir el faraón, ¿no? Entonces, ese sistema y el estandarizar la medida fue un detalle muy importante. De tal manera que aún en nuestros días los estudiosos de la egiptología se sorprenden de la precisión y de los hallazgos que van haciendo y de los conocimientos que los antiguos egipcios tenían sobre la geometría y la medición que se hacía. Entonces se supone que fue también otra vez una revolución de aquel tiempo. Y entonces, a medida que ha pasado el tiempo, pues se han empezado, o es decir, más bien ha evolucionado la forma de tomar estas medidas para hacer comparaciones. Entonces, después, ¿sí? Ya ven que los griegos tomaron de la cultura egipcia, luego se expande la cultura de los griegos, pero hay otras culturas en el mundo surgiendo, cayendo, elevándose, todo esto, ¿no? Y entonces, estas culturas pues fueron modificando las formas de tomar las medidas. Y entonces, fíjense bien, hasta nuestros días llega esta situación. Si ustedes se dan cuenta, a nuestros días todavía podemos percibir que algunas medidas eran en base a la comparación de partes del cuerpo para hacer
esas comparaciones. Por ejemplo, en los países de habla inglesa se utiliza el pie. El pie, pues, es una medida como de este vuelo. Y, pues, ha de ser porque son gente grandota, ¿no? Y tienen pies de ese tamaño, La pulgada viene de la medida del pulgar. Entonces, si ustedes se fijaron hace rato, le hice así a la cucharita, porque sé que más o menos uno de los pulgares mide por ahí de 2.5 centímetros. Claro, hay pulgares grandotes, pulgares más chiquitos, y eso provoca que las medidas y esa forma de medición no sea tan estándar, ¿sí? No sea tan estándar, y entonces puede haber diferencias en esa medición. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hubo que seguir evolucionando. A mí todavía me tocó, sí, que a lo mejor pues, no soy tan viejo así tanto, pero sea un poquillo. Fíjense bien, todavía me tocó que, por ejemplo, mi abuelo, a lo mejor un poco mi papá, todavía se comunicaban no, pues han de ser como tantas cuartas. No sé si a ustedes les haya tocado. Entonces es la comparación, ¿sí?, de la abertura de la mano. Entonces, pues si se fijan, hay gente con manos grandotas y hay gente con manos chiquitas. No es tan estándar, ¿sí? También otra medida que utilizábamos acá en México, sí, a mí ya no me tocó tanto, le digo, es más de la época de mi abuelo. Pero todavía me tocó pues que los oía, ¿no? No, pues han de ser como tantos codos, ¿sí? Igual, entonces con partes del cuerpo. Entonces, ha venido evolucionando hasta llegar a una situación en la que hoy en día utilizamos estándares. Fíjense, todo lo que avanzaron los antiguos egipcios, pasó miles de años hasta que en estas épocas regresa el estandarizar las medidas. Y eso es algo muy, muy importante, ¿no? Porque así nos podemos comunicar mejor, ser más precisos, desarrollar tecnología con más precisión, e incluso pues eso da pie a que sea tecnología más avanzada, ¿sí? Y esa es la cuestión o la intención de nuestros días, que se pueda estandarizar las medidas, porque nos ayudan en todo eso que les estoy diciendo. Desarrollar tecnología, ser más precisos, ¿sí? Y los avances en tecnología y precisión, pues ya los vemos aplicados en infinidad de cosas, ¿no? Desde la computadora, ahora los celularcitos, y cada vez más pequeño, y láseres, comunicaciones, infinidad de cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que procuramos en nuestros días, estandarizar. Y entonces, ya que quedamos en que se han estandarizado las medidas, pues nos preguntaríamos, bueno, y aquí en México, pues utilizamos unas medidas estándar, ¿no? Que es, por ejemplo, el metro, el kilogramo, ¿sí? El segundo, hablamos en horas, ¿sí? Entonces, esos son estándares de medida, o sea, que utilizamos en México. ¿Pero por qué digo en México? Porque seguramente ustedes saben que dependiendo de la región o del país, se pueden utilizar diferentes estándares de medida, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos o compramos artículos, que es bastante común ya con el Tratado de Libre Comercio. Antes teníamos que comprarlos de fayuca. Ahí les preguntan a sus papás qué es la fayuca y les va a dar nostalgia cuando tenían que andarse escondiendo para comprar fayuca.
Entonces, se dan cuenta de que las medidas son otras, las que vienen a veces de países extranjeros. Y entonces, esas medidas que trabajan juntas en cada región es lo que conocemos como sistema de unidades. Entonces, un sistema de unidades, fíjense bien, tomen nota de esto. Un sistema de unidades es las unidades de medida que trabajan en conjunto para hacer las mediciones. ¿Sí? Entonces, como van a trabajar en conjunto, solamente ese conjunto de medidas va a trabajar, va a funcionar entre sí, es un sistema, por eso se llama sistema de unidades. Un sistema, una camioneta Ford, a lo mejor le quieres poner ahí un engrane de un Toyota a la fuerza, como no es del sistema, no va a funcionar ahí, ¿sí? Entonces es igual con las unidades, son un sistema de unidades, trabajan en conjunto y pueden cambiar de región en región, de país en país. Entonces, ya que hablamos de México, el sistema que utilizamos en México se le conoce como Sistema Internacional de Unidades o Sistema Métrico Decimal, porque acostumbramos a hacer mediciones de 10 en 10, ¿se fijan? Un metro lo partimos en 10 partes y decimos, pues es un decímetro, ¿sí? Ese decímetro lo partimos en 10 partes y eso se llama centímetro. A ese centímetro lo partimos en 10 partes y se llama milímetro. Entonces estamos haciendo agrupaciones de 10 en 10, por eso es un sistema métrico decimal. Y también se le conoce como sistema internacional porque la mayoría ya de los países del mundo utilizan el mismo sistema que utiliza México, ¿sí? Entonces se han ido a lo mejor convenciendo, o yo más bien pienso que ha sido por conquista de comercios o por la fuerza y pues se convence o no se convence, ¿no? Pero habría que preguntarle a alguien que sepa más de historia y que nos dijera sobre esto. ¿Por qué? Porque en realidad la mayor parte del mundo utiliza el sistema métrico decimal o sistema internacional, ¿sí? Sin embargo, no es el único sistema. Otro de los sistemas comunes es el que se conoce como sistema técnico de unidades o sistema inglés. Y entonces el sistema inglés se llama así porque lo utilizan básicamente los países de habla inglesa, ¿sí? Entonces Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, aunque hablan en inglés y en francés, es común utilizarse ese sistema inglés. Y por ejemplo, pues las colonias de estos países, ¿sí? Alguien está diciendo, México es colonia de Estados Unidos. No, México es un país aparte, ¿sí? No me hagan caso con eso, no me meto en política. Entonces estamos hablando de física, exclusivamente. Entonces, fíjense bien, esos países utilizan ese otro sistema. Entonces uno podría preguntarse, ¿cuál es mejor? ¿Sí? ¿Cuál sistema es mejor? Y la respuesta es ninguno de los dos. Son tan eficaces uno como el otro. Simplemente pues es el decreto que se ha dado en cada país, en cada región, y la costumbre de utilizarlo, es todo. Son tan eficaces uno como el otro, muy eficaces. Entonces, a nosotros en México tenemos, y en nuestro curso pues vamos a utilizar principalmente el sistema que utilizamos en México, el Sistema Internacional de Unidades, pero tenemos también que saber convivir con el sistema inglés. ¿Por qué?
pues por la globalización que se ha dado en los últimos años en el mundo y por nuestra vecindad con los Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales, y con quien se tienen muchos tratos comerciales. Entonces, tenemos que saber en un momento dado cómo utilizar ambos sistemas. ¿Sí? Entonces, de tal manera que habrá veces en que vamos a tener que adecuar, ¿sí?, la forma en la que nos expresamos en física a uno u otro sistema. ¿Sí? Y esa adecuación es lo que conocemos como conversión de unidades. Y entonces, para hacer conversión de unidades, primero voy a tener que prepararles por ahí algo de material, ¿sí?, para que tengamos ahí a la mano y entrar ahora sí en el tema de la conversión de unidades. No entramos hoy, ¿por qué? Porque necesitamos ese material. Yo pienso que en la clase siguiente, después de esta, por ahí les voy a dejar en los archivos de Teams material, ¿sí? Material son unas tablitas que nos hablan sobre los sistemas y en base a esas pues podemos empezar a hacer las conversiones. Bueno, en lo que les preparo el material son 2 o 3 hojitas ahí que les voy a dejar de material, pero es necesario que lo tengan. Yo les sugiero que lo impriman o que lo copien, ¿sí?, que lo transcriban a su libreta. Bueno, al menos para mí es más cómodo que ver del teléfono, de la computadora. Es una sugerencia, pero sí les recomiendo eso. Entonces, mientras tenemos eso, sí, que seguramente para la siguiente clase, o sea, mañana se los dejo. Pues será descargar eso y hacer lo que les digo, la impresión. Pero además, quiero que chequen ustedes también lo que hemos estado ahorita platicando en el video. Miren, entonces, en un archivo de Word, les voy a poner una asignación de tarea. Entonces, en un archivo de Word, ustedes van a consultar, ¿sí? Esto es para mañana, este es trabajo para ustedes mañana. Van a consultar, primero, que me expliquen con sus palabras o en forma de consulta, si quieren consultarlo. Fíjense, ¿qué es un sistema de unidades? Primero, ¿qué es un sistema de unidades? Siguiente, van a consultar y a describirme qué es el Sistema Internacional de Unidades. Ya lo platicamos, quiero que lo vean y que comparemos. Siguiente, ¿qué es el Sistema Inglés de Unidades? ¿Sí? También, hacen una descripción de ese. Y además me van ustedes a describir tres casos. Eso es, 3 casos en persona o personales, en los cuales ustedes han tenido la necesidad de tomar medidas y utilizar las unidades. ¿Sí? Entonces ese va a ser el trabajo para mañana. Les voy a dejar la asignación mañana para que trabajen en su hora de clase estos conceptos, que los escriban, que los preparen y me manden la actividad. Claro, también la descarga de los archivos que les voy a dejar ahí. Bueno, entonces eso sería todo por el momento.